Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy tendremos la práctica de solubilidad. Esta práctica la realizaremos de forma virtual. Nuestros objetivos serán los siguientes: comprender la solubilidad de diferentes sustancias en agua, aplicando variaciones de temperatura apoyados en una simulación virtual. Como segundo objetivo tendremos el siguiente: establecer la cantidad de soluto que se necesita para que una disolución cambie de insaturado a saturado. Entre los materiales y equipos que necesitaremos estará una computadora con acceso a internet, un navegador web, simulación virtual de solubilidad, la guía de laboratorio, un lapicero y bolígrafo, un vaso precipitado virtual, una balanza virtual, un termómetro virtual, agua virtual y las sustancias A, B, C, D que utilizaremos en esta práctica. Recordemos que mientras realizamos la práctica no evitemos comer alimentos, también manipular con cuidado los equipos que están a nuestro alcance, en este caso los equipos tecnológicos, y ante cualquier duda consultar siempre al personal que está capacitado para recibir la orientación adecuada. Bueno, aquí tenemos la parte teórica, la parte conceptual, y rápidamente iniciamos con el ensayo 1, solubilidad de la sustancia A. Como lo indica en el primer acápite, tenemos la siguiente consigna, ¿no? Utilizando el navegador web en tu computadora, ingresa a la siguiente dirección electrónica. ¿Está bien? Esta es la dirección electrónica. Nosotros ya lo tenemos esta dirección electrónica y ya nos presenta la interfaz. Como segunda actividad de nuestra práctica de laboratorio, nos indica que debemos leer y familiarizarnos con la interfaz de la simulación y observar qué opciones tenemos disponibles y las sustancias que se pueden seleccionar para hacer esta experiencia. Entonces, rápidamente vamos a ver nuestra interfaz, ¿no? Aquí tenemos la interfaz. No es tan complicada, tiene las instrucciones necesarias para realizar nuestra práctica de laboratorio, desde los objetivos, el fundamento teórico, el material y los procedimientos, y esta es nuestra parte principal, podríamos decir, la que vamos a utilizar para realizar esta experiencia. Como segundo punto de nuestro laboratorio nos indica, primeramente seleccionamos como soluto la sustancia A. Entonces vamos a nuestra simulación y vemos que la sustancia A, que será el soluto, ya está seleccionada. Seguidamente, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la indicación? Luego reducimos la temperatura hasta 0 grados centígrados. Entonces tomamos esa situación, ¿no? Vamos a reducir, aquí como se indica, podemos apreciar que es 20 grados Celsius. Lo vamos a reducir a 0, ahí, ¿no? 0 grados Celsius. ¿Cuál es la otra indicación? Seguidamente tomamos una cantidad de 100 ml de disolvente para el vaso precipitado y observarás que la disolución es insaturada. Vamos a ver esa situación. Vemos acá, en esta parte donde dice disolvente, hacemos clic para completar los 100 ml que nos requiere y que se nos ha solicitado para esta práctica. Muy bien. Aquí podemos observar que la disolución es insaturada, no teniendo presente el soluto, ¿no? Bueno, seguimos con el aspecto número 6. Luego agrega, esto indica que agreguemos poco a poco una cantidad de soluto hasta que la disolución cambie de insaturada a saturada. Veamos lo que ocurre. Vamos a la opción que dice soluto y hacemos clic y vamos agregando poco a poco el soluto. Como vemos en la parte inferior, casi inferior izquierda, el soluto va incrementándose. Nos referimos a esta parte. Entonces seguimos haciendo hasta ver hasta qué cantidad de soluto es necesario para que esta disolución cambie de insaturada a saturada. Ahí vamos en 8 gramos, 9, muy bien, y 10. Y vemos que cuando llegamos a 10 gramos, la disolución se torna en saturada. Veamos qué nos dice ahora nuestras indicaciones. Como séptimo paso dice, registra los datos obtenidos en el primer cambio. Muy bien, para esto nos vamos a apoyar en una
gráfica hecha con Excel y vamos a registrar en este primer dato a 0 grados con 10 gramos de soluto. Es cuando ha cambiado de insaturado a saturado. Continuamos con nuestra práctica, ¿no? Con nuestra práctica. Veamos qué más nos requiere la misma. Como siguiente paso nos dice, posteriormente cambia la temperatura a 10 grados Celsius. Observarás que la disolución se torna insaturada. A ver, veamos. Hagamos eso. Vamos a la opción de temperatura y seleccionamos 10. Bueno, nos hemos pasado. Ahora sí 10. Y en la indicación aquí, el tipo de disolución es insaturada. Entonces, bueno, es lo que realmente nos decía la práctica, ¿no? ¿Qué más nos indica? Luego, indica, ¿no? Agrega poco a poco una cantidad de soluto hasta observar el cambio de la disolución de insaturada a saturada. Bueno, es similar a lo que hicimos anteriormente. Veamos, vayamos agregando, ¿no? Más soluto. Entonces agregamos más soluto y ahí estamos en 11. Sigue siendo insaturada en esta parte, 11,5. Vemos cómo cambia, ¿no? 11,8 ya tenemos acá. Veamos, ahora llegamos a 12. Y en 12 gramos de soluto, la disolución ha cambiado a saturada. Por lo tanto, sigamos las indicaciones de nuestra práctica. ¿Qué dice? 10º paso. Registra los datos obtenidos en este segundo cambio. Ok. Lo vamos a realizar como nos estamos apoyando en la hoja de Excel. Ahí tenemos el cambio. Ha sido 12 gramos. Muy bien. Vemos que se va formando nuestra gráfica, ¿no? Pero aún faltan los demás datos. Vayamos continuando con la práctica. ¿Qué es lo que nos dice? Se repite este procedimiento para obtener cambios sucesivos. Repite este procedimiento para obtener cambios sucesivos. Debes cambiar la temperatura a 20, luego 30, 40, sucesivamente hasta 100, aumentando el soluto y observando los cambios. Ok. Y en 12º paso dice, registra los datos correspondientes de todos los cambios. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos ahora en la práctica de laboratorio. Vamos a continuar. Hemos aumentado a 10 grados Celsius y se necesitan 12 gramos de soluto. Aumentaremos ahora a 20. Y veamos que la disolución se tornó en insaturada. Por lo tanto, agreguemos más cantidad de soluto. Vamos agregando más cantidad de soluto y ahí se convirtió en saturada. Este dato, que serían 13 gramos, lo anotamos en nuestra tablita de Excel, ¿no? Ahí lo hemos anotado. Muy bien. Se va conformando la gráfica, pero aún nos faltan más datos. Cambiemos ahora, nos indicaron de 20 a 30. Nos pasamos, 30, ahora sí. Entonces se tornó insaturada, por lo tanto tenemos que agregar el soluto. Seguimos agregando, estamos en 14 y llegamos a 15. 15 vuelve a cambiar. Muy bien, entonces anotamos esa cantidad, 15 grados. Perdón, 15 gramos, ¿no? 15 gramos. Sigamos con nuestra práctica. Ahora cambiemos a 40. Es insaturada nuevamente. Entonces agregamos soluto. Vamos a ver con qué cantidad de gramos de soluto. Bueno, con 16. En esta ocasión cambió. Anotamos eso en nuestra tablita, 16. Y continuamos con la práctica. Cambiemos ahora la temperatura a 50. Se tornó insaturada. Vamos ahora a ver en qué cantidad de gramos de soluto se convierte esta disolución en saturada. Vamos en 17,5 y 18. En 18 también es el otro dato que anotamos. En 18 gramos cambió la disolución de insaturada a saturada, como está acá. Cambiemos la temperatura. Vayamos a 60. Está insaturada, aumentamos los gramos de soluto y vayamos a ver que en 19 se produjo el cambio. Entonces anotamos ese dato de los 19 gramos de soluto. Sigamos con nuestra práctica. Aumentemos ahora a 70. 70, insaturada. Vamos a ver qué cantidad de soluto les requerimos para que se suceda el cambio, ¿no? De insaturada a saturada. Sigamos aumentando. Ahí muy bien. Ahí en 21 gramos cambió. Anotamos en nuestra tablita registrando ese dato.
Vemos cómo nuestra gráfica va tomando mayor forma con los datos que vamos adicionando. Sigamos por favor con nuestra práctica. Ahí está. Sigamos. Entonces cambiamos la temperatura a 80 y también aumentamos los gramos de soluto. Sigamos aumentando. Ahí cambió. Ya cambió en 22 gramos. Anotemos por favor ese dato acá. Muy bien. Ya estamos casi terminando este primer ensayo. Cambiemos la temperatura a 90 ahora y veamos cómo se incrementa la cantidad de soluto. Vamos ahí aumentando. Ahí tenemos, sigue 23, seguimos y en 24 se torna saturada. Entonces anotamos 24 gramos. Y vamos con el último cambio de temperatura. Perdón, estamos en 100. Ahora sí. Se tornó insaturada la disolución y vayamos aumentando ahora los gramos. Ahí, en 25 gramos, se tornó esta disolución en saturada. Anotamos ese dato también, 25. Muy bien. Y ahí podemos observar nuestro primer ensayo. Tenemos la primera gráfica que describe cómo la solubilidad fue incrementándose a medida que la temperatura también ascendía. Mientras ascendía la temperatura, también tuvimos que incrementar la cantidad en gramos del soluto para que éste se pueda disolver. Entonces aquí podemos apreciar que hay una relación directa entre el cambio o aumento de la temperatura, el aumento de los gramos de soluto y la solubilidad de la sustancia A. Bueno, vamos a proseguir con nuestra práctica de laboratorio para ver qué es lo que continúa en el ensayo número 2. Solubilidad de la sustancia B. Ensayo 2. Carga de nuevo la página haciendo clic en la parte superior izquierda del navegador web o presiona la tecla F5 en el teclado de tu computador, ¿no? Vamos a ver ahora eso. Vamos a nuestra simulación. Vamos a esta parte superior izquierda que nos indica, donde dice cargar de nuevo la página. Cargamos la página nuevamente para ver qué es lo que sucede con la simulación. Bueno, ahí vemos cómo la simulación está cambiando. Y bueno, pues a ver, vamos a ver qué nos pide hacer y qué se requiere para este nuevo ensayo. Todo ha vuelto a cero. Muy bien. Veamos ahora nuestro siguiente ensayo. Ensayo 2. Solubilidad de la sustancia B. Carga de nuevo la página. Bueno, hicimos eso. Seguidamente selecciona como soluto la sustancia B. Muy bien, vayamos a nuestra simulación y seleccionemos la sustancia B. Ok, ¿qué más nos pide? Seguidamente, luego reduce la temperatura hasta 0 grados. Bueno, es el mismo procedimiento que hicimos en el anterior ensayo, ¿no? Reducimos a 0, perfecto. Ahora nos pide, seguidamente toma una cantidad de 100 ml de disolvente en el vaso precipitado. Es el mismo paso que el anterior, por lo tanto lo seguimos. Disolvente, subimos hasta 100. Ahí está, hasta 100 ml. ¿Qué más se requiere? Pasemos a la siguiente parte. Luego agrega poco a poco una cantidad de soluto hasta que la disolución cambie de insaturada a saturada. A ver, veamos. ¿Cuánto debemos agregar de soluto? Agregamos, bueno, ahí hasta que cambie nos indica. Veamos en cuánto se cambia, ¿no? Seguimos aumentando, son 2 gramos. Vamos 3, seguimos aumentando, 4, sigue insaturada. 5, sigue insaturada. 6, seguimos insaturada. Muy bien. Todavía puede aceptar más cantidad de soluto la disolución. 9, seguimos, 9 gramos. 10, seguimos con 10. 11, seguimos. No cambia, ¿no? Enseguida me parece que va a suceder el cambio de la disolución. Sigamos aumentando, a ver, sigamos ya en 15. Vamos aumentando 15, 16. Vamos incrementando el soluto en la disolución. Ok, ahí ya tenemos 19. Y vamos por 20. Cuando tenemos 20 gramos de soluto en la disolución, entonces se torna saturado. Anotamos ese dato en nuestra nueva gráfica acá. 0 grados, utilizamos 20 gramos de soluto. Muy bien, sigamos por favor. Ahora vayamos a qué es lo que nos pide como siguiente consigna. Posteriormente cambia la temperatura a 10 grados Celsius. Muy bien, debemos cambiar a 10 grados Celsius. 10 grados Celsius.
¿Qué más nos pide? Luego agrega poco a poco una cantidad de soluto hasta observar el cambio de la disolución de insaturada a saturada. Perfecto, vamos hasta ahí. Aumentamos el soluto hasta que se torne saturada. Bueno, ahí incrementando a 21. En 21 se produce el cambio. Registramos ese dato, 21. Muy bien. Y también se va formando nuestra gráfica de la solubilidad de la sustancia B. Sigamos, por favor, con lo que nos indica nuestra práctica. Registra los datos obtenidos de segundo cambio. Repite este procedimiento para obtener cambios sucesivos. Debes cambiar la temperatura de 20, luego 30, 40 y sucesivamente hasta 100, aumentando el soluto y observando los cambios. Correcto, entonces vayamos haciendo los cambios de temperatura en este segundo ensayo. Vamos ahora a 20. Aumentamos 20. Como veremos, continúa en saturada. Muy bien, entonces repetimos y anotamos ese dato. Es 21 nuevamente. Cuando son 20 grados Celsius, la cantidad de soluto aún se mantiene 21. Muy bien, vayamos con el siguiente cambio. Vamos a aumentar a 30. Y se tornó insaturada, entonces tenemos que agregar los gramos de soluto. Vamos agregando los gramos de soluto, a ver hasta cuándo se convierte en saturada. Ahí en 22 registramos ese dato y en 22 gramos se tornó saturada la solución o la disolución, también conocida con ese nombre, ¿no? Sigamos aumentando la temperatura. A 40 se mantiene en 22. En 40 grados se mantiene en 22. Continuamos entonces y registramos 22 gramos. Vamos con 50 grados. 50 grados. 50 grados se torna insaturada. Aumentamos entonces los gramos de soluto. A ver hasta cuánto se requiere de los gramos de soluto. Muy bien, aquí en 23 cambió. Registramos ese dato. Y vemos un patrón curioso, ¿no? Primero es 20, luego es 21, 21, luego 22, 22. Si podemos predecir esto, tal vez el siguiente podría ser 23. Pero veamos cuál es el cambio. Cambiamos a 60. Sí, se mantiene en 23, perfecto. Se mantiene en 23 los gramos de soluto. Vamos con 70 grados Celsius ahora. Vamos aumentando a 70. Muy bien, se tornó insaturada, entonces aumentamos los gramos de soluto para llegar a saturar la disolución. Y con 24. Si seguimos el mismo patrón, aquí tendría que repetirse 24 grados Celsius, ¿no? A ver, veamos. Aumentamos la temperatura a 80 y realmente, ¿no? Con 24 se mantiene. Entonces, anotamos 24. Vayamos con 90 grados Celsius, 90 grados Celsius, vamos a 90. Se torna insaturada, entonces hay que agregar más soluto. Agregamos más soluto y a 25 cambia a insaturada. Registramos los datos de 25 y la lógica nos indica que en 100 tendría que repetirse 25 gramos. A ver, vayamos por eso. En 100, sí, en 100 se mantiene 25 gramos. Registramos ese dato. Y nuestra gráfica nos permite apreciar que mientras va aumentando la temperatura, la sustancia B es muy soluble. O sea, solo se necesita ligeros cambios. Bueno, no ligeros cambios, sino la temperatura va cambiando, pero la cantidad de soluto que se tiene es mínima. O sea, no se requiere grandes cantidades de soluto, ¿no? Hay una ligera variación si vemos la gráfica, de 1 gramo. Cuando aumentamos los grados centígrados a 20 o a 10 primero, hay el aumento de 1 gramo. Luego de 10 grados Celsius a 30, el incremento también del soluto es en 1 gramo. Y de 30 a 50 el incremento es de 1 gramo. De 50 a 70 el incremento es de 1 gramo y de 70 a 90 de 1 gramo y ahí se mantiene de 90 a 100. O sea, esta cantidad de soluto es muy soluble mientras más se va, o sea, no se requieren grandes cantidades de soluto mientras se va variando la temperatura, se va haciendo una variación de la temperatura. ¿Ok? Entonces, esta experiencia de la solubilidad de la sustancia B nos permite apreciar este cambio. Muy bien, vayamos ahora a la siguiente experiencia con la sustancia número
3, ¿no? Sustancia 3, la solubilidad de la sustancia 3. ¿Qué nos indica? Carga de nuevo la página haciendo clic. Bueno, es el mismo procedimiento. Seguidamente selecciona como soluto la sustancia C, ya luego reduce la temperatura a 100, seguidamente toma una cantidad de 100 ml, correcto. Luego agrega poco a poco una cantidad de soluto hasta que la disolución cambie de insaturada a saturada. Registra los datos obtenidos en el primer cambio. Muy bien. Hasta esta parte ya lo hemos hecho. Lo vamos a hacer todo de una, como lo hemos hecho en los ensayos anteriores. Entonces vayamos a nuestro laboratorio. Entonces nos dice que apretemos F5. En este caso voy a apretar F5 para cargar de nuevo nuestra simulación. A ver, ¿qué es lo que nos depara ahora? Muy bien, se ha cargado nuevamente. Luego seguimos los mismos pasos. Primero seleccionamos la sustancia C. Reducimos la temperatura a 0, correcto. Luego vamos incrementando poco a poco el soluto hasta que, pero veamos, ¿no? Aquí nos indica que la disolución, tenemos que agregar el disolvente, los 100 ml del disolvente. Ahora sí, 100 ml del disolvente. Ahora sí, ¿no? Hace un momento no agregamos y cometemos un error de no seguir la guía del laboratorio y las consignas que están en ella. Bueno, la disolución es insaturada. Ahora vamos a agregar el soluto. Veamos qué cantidad de soluto se requiere para que esto cambie, ¿no? Que cambie y sea insaturada. O cambie de insaturada, a saturada. Seguimos agregando ahí 6, 7, muy bien. Se está aumentando los gramos de soluto, pero no hay cambios en la saturación de la disolución. Sigamos haciendo esto. Muy bien, vamos incrementando la cantidad de soluto. Ya estamos en 19, llegamos a 20. Entonces, en esta práctica de laboratorio estamos en el ensayo número 3, utilizando una sustancia C, el soluto es la sustancia C. Estamos utilizando 100 ml de disolvente y estamos viendo en qué cantidad de gramos de soluto se requieren para que esta disolución cambie de una disolución insaturada o no saturada a una que esté saturada con la presencia del soluto. Si vemos, ya estamos en 37, 38, 39, 40, sigamos, 41, 42, nada, se mantiene ahí. Vamos con 44 y en 45, justo en 45 existe el cambio. Registramos ese dato en nuestra tablita. A 0 grados se necesita una concentración de 45 gramos de soluto. Y ahí tenemos nuestro primer punto de la gráfica. Sigamos avanzando. Ahora, ¿a qué dice nuestra práctica? Ya hicimos eso. Posteriormente cambia la temperatura a 10. Muy bien. Cambiamos ahora a 10. A 10 grados Celsius es lo que vamos a cambiar la temperatura. Ahí está en 10. Continúa saturada. Bueno, aquí tenemos algo curioso, creo. ¿Qué dice la guía? Luego, quita. No hay que agregar, ahora hay que quitar. Luego quita a poco una cantidad de soluto hasta observar el cambio inverso de la disolución, de saturada a insaturada. Ok, hay que hacer el proceso inverso entonces. Vayamos. En lugar de agregar, vamos a añadir. En lugar de agregar y añadir, vamos a quitar. Lo contrario, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, cuánto hay que quitarle para que sea una solución insaturada, ¿no? Ahí cambió. En 40,9. Registramos ese dato en nuestra tabla. Sería 40,9. Muy bien. Ahí tenemos y se va estructurando nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces en 40,9 se torna insaturada. Ya hemos registrado ese dato. Ahora vamos a cambiar la temperatura a 20 y se torna saturada.
Entonces hay que seguir quitándole hasta apreciar el cambio de saturada a insaturada. Seguimos quitándole. Ahí vemos que todavía está saturada. Aquí nos indica que todavía es saturada. Y vean, ahí cambió. En 36,9 es cuando cambia. Registramos ese dato entonces en nuestra tablita, la tablita en Excel que hemos preparado. Hemos visto que ahí en 30,9. Ahí se está manifestando, ¿no? El cambio. Ah, no, 36,9, no es 30,9, es 36. Entonces, registramos eso, 36,9. Vayamos con nuestra práctica. Entonces, mientras vamos cambiando la temperatura, lo que estamos haciendo ahora es el proceso inverso. En lugar de agregar, estamos quitando soluto. Ahí vemos cómo se ha tornado saturada y tenemos que hacer el proceso inverso. Eso ahí, 32,9. Sigamos anotando, 32,9. Sigamos por favor con nuestra práctica. Cambiamos la temperatura, 40, y quitamos el soluto. Vamos ahí de saturada a insaturada. El proceso inverso, recuerden el proceso inverso. Ahí está, muy bien, 28,9. Registramos 28,9. Sigamos ahora a 50 grados Celsius. Vamos quitando el soluto. Muy bien, ahí está. Estamos quitando. 26, nada, no cambia. Y ahí, 24,9. 24,9. Sigamos quitando y cambiando la temperatura. Ahora 60. Sigamos quitando, por favor, ahí los gramos de soluto. Ahí. Vamos. Ahí. Se torna insaturada. A los 60 grados Celsius se requieren 20,9. 20,9 gramos de soluto. Sigamos, por favor, cambiando la temperatura a 70 y quitando los gramos de soluto. Ahí estamos quitando los gramos de soluto. Y vamos a ver si se torna en insaturada. Ahí, con 16,9. Sigamos anotando. 16,9. 16,9. Vamos con 80 ahora. A 80 grados. Ahí. Quitamos los gramos de soluto. Vamos a ver, ya estamos reduciendo bastante la cantidad de soluto presente en la disolución. Ahí estamos viendo eso. Y con 12,9 ya se cambia. 12,9. Vamos con 90. Ya estamos terminando esta práctica. Ahora estamos con 90 grados Celsius. Sigamos quitando y vamos a ver en qué momento se cambia de saturada a insaturada como proceso inverso. 8,9. Muy bien. 8,9. Y vamos ahora para finalizar con 100 grados Celsius. Vamos con 100 grados Celsius. Se necesita una cantidad de gramos de soluto de 4,9. Muy bien. 4,9. Bueno, entonces como veamos en nuestra gráfica de la solubilidad de la sustancia C, mientras más gramos de soluto tenemos en esta sustancia C, se necesita menos cantidad menos temperatura, ¿no? A 0 grados se necesita 45 gramos de soluto, pero mientras va cambiando la temperatura a 10, 20, 30, 40, 50, la cantidad de gramos de soluto va disminuyendo mientras la temperatura va aumentando. Entonces este es un caso curioso en que la temperatura aumenta y la cantidad de soluto disminuye. ¿Ok? Entonces la solubilidad de esta sustancia depende del aumento de temperatura y la disminución de los gramos de soluto. Continuamos con nuestra guía de laboratorio y vayamos con el ensayo número 4. El último de nuestros ensayos de nuestra práctica. Solubilidad de la sustancia D. Bueno, ¿qué nos dice? Cargar de nuevo la página haciendo clic, muy bien, o F5. Seleccionamos la sustancia D, reducimos hasta 0, seguidamente adicionamos 100 ml, luego agregamos poco a poco una cantidad de soluto, muy bien, y registramos los datos obtenidos en el primer cambio. Luego
cambiamos la temperatura a 10 y luego seguimos agregando hasta observar cambios en la disolución. Esta vez agregando y tiene que pasar de insaturada a saturada. ¿Ok? Entonces vayamos a nuestra práctica de laboratorio. Entonces refrescamos o cargamos la página para iniciar nuevamente con esta práctica de laboratorio, que sería el ensayo 4. El ensayo 4. Muy bien, aquí está. Ya tenemos cargada la página, toda limpia de datos. Seleccionamos la sustancia D, reducimos la temperatura a 0. Muy bien. Aumentamos el disolvente a 100, lo que hemos ido haciendo en cada una de las prácticas, y vayamos agregando la cantidad de soluto. Muy bien. Veamos, ahí estoy agregando la cantidad de soluto. Recuerden que de insaturada debe pasar la disolución a saturada. Entonces vayamos agregando cuánto necesitamos de soluto. Wow, se necesita bastante, me parece. Entonces vayamos agregando esta parte de la disolución. Ahí vamos a agregar. Muy bien, ahí se cambió. Saturada a los 10 gramos. Muy bien. Entonces agregamos esto en nuestra gráfica. En la D. Necesitamos para 0 grados, necesitamos 10 gramos de soluto. Sigamos aumentando. Muy bien. Entonces aumentamos la temperatura a 10 y subimos la cantidad de soluto. Muy bien, ahí estamos aumentando la cantidad de soluto en nuestra práctica de laboratorio virtual en este ensayo número 4. Ahí ha cambiado a saturada a los 16 gramos. Muy bien, vayamos aumentando 16, registrando esos datos. 16, muy bien. Entonces aquí podemos ver cómo se va formando nuestra gráfica y va incrementándose la cantidad de soluto mientras incrementa la temperatura. Entonces vayamos con la siguiente, cambiamos la temperatura a 20 y los gramos de soluto también. Vamos agregando ahí los gramos de soluto que necesitamos para que cambie de insaturada a saturada. Ahí vamos, bien, vamos. Se necesita bastante, ¿no? Bastante cantidad de soluto en esta práctica, miren. Ahí vamos agregando bastante. Y, wow, 29 nada, no cambia. Vamos a ver cuánto se necesita. Ahí está, 32. En 32, anotamos ese dato. Entonces, anotamos ese dato. 32. Vamos con 30 grados. Vamos con 30 grados. A ver, ¿qué es lo que nos dice? 30 grados Celsius. Aumentamos. Seguimos aumentando. Y se aprecia que vamos a necesitar bastante. Miren, no está cambiando. Mientras la cantidad de soluto aumenta y va aumentando. Bueno, vamos a seguir este procedimiento y vamos a ver cuáles son los datos que vamos a registrar. ¿Está bien? Estimados amigos, seguiremos nosotros haciendo clic. Parece que tenemos que hacer bastante clic para poder incrementar los datos de la cantidad de soluto que se está agregando para que esta disolución pueda cambiar. Entonces, como veremos, se ha deshabilitado, ya no quiere subir, pero aquí nos indica y nos da las pautas de que se necesitan 56 gramos. Eso es lo que vamos a anotar en nuestra pequeña tabla, ¿no? Anotamos eso en nuestra tabla que hemos preparado, 56. Entonces, para 40 vamos a cambiar la cantidad, vamos a cambiar la temperatura y vamos a 40 y ahí nos dice que es 87. Volvemos a recordarles que ya no podemos subir, ¿no? En nuestra práctica, en la interfaz de nuestra práctica de laboratorio, solo puede subir hasta 50 gramos de soluto, pero aquí tenemos la referencia que nos da de que necesitaríamos 87 gramos. Lo anotamos en nuestra práctica de laboratorio, 87 gramos. Con 50, vamos con 50 grados. 124, wow, necesitamos 124 gramos del soluto para la disolución. Vamos con 60, 169 gramos, anotamos eso. 169 gramos, vamos con 70, 219 gramos,
219 gramos. Con 80, a ver cuánto necesitamos, 276. Con 90, vamos con 90 grados Celsius, 339. 339. Y con 100, ¿qué cantidad de soluto necesitaríamos? 408 gramos. Wow, una cantidad de soluto bastante elevada, ¿no? Y vemos cómo se forma nuestra gráfica a partir de los datos obtenidos en la práctica. La gráfica nos muestra que mientras va ascendiendo la temperatura de esta sustancia desconocida, o sea, de la disolución, y la sustancia D, que es una sustancia desconocida, se requiere de esta sustancia bastantes cantidades en gramos para poder ser disueltas a esta temperatura. Entonces nuestra solubilidad se puede apreciar que se llega a formar una pequeña semiparábola. Bueno, si seguimos anotando más datos, tal vez esta semiparábola pueda llegar a adoptar, ¿no?, una forma más característica. Pero podemos ver que las cantidades de esta sustancia desconocida D se necesitan en bastante cantidad. Es bastante cantidad mientras la temperatura va ascendiendo, ¿no? Los grados Celsius van cambiando y se requieren bastante cantidad de gramos de soluto de la sustancia desconocida D. Bueno, de esta forma habríamos realizado las cuatro experiencias con la sustancia A, con la sustancia B, sustancia C y sustancia D. Esto nos permite estudiar la solubilidad de diferentes sustancias y ver que se pueden formar diferentes gráficas que expresan que la solubilidad depende en gran medida de la temperatura y también de la cantidad de soluto. Pero de seguro es que no nos ha mostrado algunas otras variables como la presión, el pH o la naturaleza del soluto, que son otros factores que pueden determinar la solubilidad de estas sustancias. Pero hasta este punto hemos podido apreciar, gracias a la ayuda de este laboratorio virtual, que podemos estudiar de manera efectiva la solubilidad. Muchas gracias, de esta manera habríamos acabado.